Gracias por asistir a la presentación de este caso clínico a cargo del Comité de Neuroinmunología Pediátrica de Asconi. Les voy a presentar el doctor Juan David Farfán Albarracín, es neuropediatra, líder del grupo de neuroinmunología pediátrica de OMI, Fundación Hospital Pediátrico La Misericordia. Él es el coordinador del Comité Científico de Neuroinmunología Pediátrica de Asconi y actualmente es estudiante de doctorado en Medicina Clínica de la Universidad de Antioquia. Y le doy la palabra al doctor Farfán para que presente el caso que corresponde al comité de esta semana. Bueno, muchas gracias por la presentación. Eh, Mucho gusto a todos los que aún no conozco. Vamos a presentar un caso de una patología que aunque es conocida por todos, creo que vale la pena, o creemos que vale la pena hacer algunas precisiones, digamos, sobre algunos aspectos desde el punto de vista diagnóstico y de tratamiento. Entonces vamos a empezar. Es un paciente de 15 años, de sexo masculino, procedente de Zipaquirá, Cundinamarca, con escolaridad séptimo grado, en general con mal rendimiento escolar, sin otros antecedentes relevantes en la historia clínica. Es un paciente que es atendido inicialmente fuera de OMI por crisis focales en Zipaquirá, donde se diagnostica una epilepsia focal. Se hace una neuroimagen que inicialmente es una tomografía de cráneo, donde se encuentra un quiste aracnoideo temporal izquierdo, que es clasificado como un Galassi 3, y se inició tratamiento en ese momento con levetiracetam 500 miligramos cada 8 horas. Eso pasó en octubre de 2023. En noviembre de 2023, el 28 de noviembre, vuelve a ingresar el paciente, esta vez es remitido a OMI. El motivo de consulta en ese momento fue un estado epiléptico, y en ese momento la mamá, además de referir pues la parte de las crisis epilépticas, refirió mal rendimiento escolar y episodios de disminución del tono muscular del miembro inferior izquierdo que limitaban la marcha y que eran fluctuantes, que eran intermitentes. Al ingreso a AMI entonces se hace todo el estudio. El 4 de diciembre de 2023 se toma una telemetría, que muestra una lentificación focal izquierda, y se hace una resonancia de cerebro que muestra el quiste aracnoideo que ya sabíamos que tenía, sin otros hallazgos relevantes, y se decide iniciar la cosamida asociada al levetiracetam. Se ajusta la dosis del levetiracetam a 1000 miligramos cada 12 horas y la cosamida a 200 miligramos cada 12 horas, y se da ingreso al paciente. Posteriormente, el paciente consulta nuevamente el 13 de febrero de 2024, ingresa nuevamente a OMI. Esta vez el motivo de consulta es un nuevo estado epiléptico. Hay una sospecha inicial de movimientos anormales funcionales y unos episodios de agitación que la mamá describe como episodios de ansiedad. En ese momento, la semiología de los eventos, que eran claramente crisis epilépticas, la mamá los describía como episodios en vigilia con un movimiento rítmico que iniciaba el miembro superior derecho, asociado a una sensación de parestesia, y posteriormente había alteración del estado de conciencia con postura tónica bilateral, simétrica, supraversión ocular y cefálica, cialorrea y cianosis de duración variable, algunos de los cuales eran los que configuraban estado epiléptico, y usualmente había periodos de somnolencia posterior a los episodios de 20 a 30 minutos. Y los movimientos que se interpretaron en ese momento como movimientos anormales funcionales eran episodios de agitación psicomotora en la que se describían movimientos irregulares de las manos e hiperventilación. Con base en esos hallazgos y en ese motivo de consulta, se decide realizar otra telemetría y se decide iniciar clobazam, que en ese momento se inicia a 10 miligramos cada 12 horas, y la telemetría muestra nuevamente lentificación frontal izquierda con esos movimientos anormales funcionales que se confirmaron como episodios no epilépticos. Eso pasa el 14 de febrero de 2024, y el 21 de febrero, y entre el 14 y el 21 de febrero de 2024, se describe un aumento de esos episodios de agitación asociado a incontinencia urinaria, y se decide en ese momento descartar causas adicionales de la epilepsia del cuadro que tiene el paciente en ese momento, que en este punto ya incluye no solamente la parte de las convulsiones y los movimientos anormales de origen funcional, sino además
la alteración comportamental y los episodios de agitación y que la mamá describía como ansiedad que iban en aumento. Se decide realizar una nueva resonancia cerebral 27, que es reportada el 27 de febrero de 2024, que no tiene cambios con respecto a la resonancia previa. Se decide realizar una punción lumbar que reporta una presión de apertura de 16 centímetros de agua con un citoquímico normal, y se interconsulta a psiquiatría quienes deciden iniciar olanzapina y sertralina como parte del manejo. Se decide en ese momento suspender el levetiracetam, pensando que esto puede estar deteriorando el comportamiento del paciente y aumentando los episodios de ansiedad. Y en ese momento se empieza a notar una mejoría en el patrón de comportamiento. Esta mejoría es progresiva y se mantiene en el tiempo. Y durante un fin de semana, el 9 de marzo de 2024, el paciente pues está relativamente estable con una mejoría constante en su funcionalidad, por lo que desde el servicio tratante en ese momento, que era pediatría, se decía dar un egreso hospitalario, y están pendientes las bandas oligoclonales y los anticuerpos de superficie neuronal en ese momento. El paciente pues egresa. Estos son los paraclínicos disponibles en ese momento. Teníamos un líquido cefalorraquídeo sin mayores alteraciones, con cero leucocitos, sin hiperproteinorraquia, con una glucosa normal. Teníamos en ese momento una prueba de RPR no reactiva, citomegalovirus, pues con memoria inmunológica, con IgM negativa, igual que Epstein-Barr, VIH no reactivo, estudios de autoinmunidad, incluyendo complemento y ANAS, en general sin hallazgos relevantes, y ceruloplasmina y cobre normales en suero los dos. Y adicionalmente anticuerpos antitiroideos, antitiroperoxidasa y antitiroglobulina negativos en ese momento. Con todo esto se decidió dar egreso al paciente, teniendo en cuenta pues, que su evolución había sido adecuada. Esta es la resonancia que teníamos de noviembre de 2023, la primera que se tomó, que muestra pues, el quiste aracnoideo que ya había sido reportado, que es un quiste aracnoideo grande que corresponde a una clasificación Galassi 3, sin otros hallazgos relevantes realmente en la resonancia. Y la resonancia de febrero de 2024 muestra nuevamente pues, el quiste sin mayores cambios, no hay alteraciones adicionales a las reportadas en la resonancia previa. El resto del parénquima encefálico parece estar normal y no hay ninguna alteración en la intensidad de señal del parénquima ni otras alteraciones de relevancia en la resonancia. La telemetría mostraba pues esa lentificación focal que se había descrito. Vemos que pues en general los ritmos de fondo son todos lentos, pero sí hay una lentificación predominante en las regiones frontales y hacia la región central. Entonces esa parte es la que digamos que se describe como anormal en la telemetría, sin otros hallazgos realmente relevantes en ese momento. Entonces el paciente pues continúa su seguimiento ambulatorio, y un mes después, el 5 de abril de 2024, un poco menos de un mes después del egreso, asiste a consulta externa. La mamá reporta que persisten los síntomas psiquiátricos, los episodios de agitación, aunque no hay nuevas crisis epilépticas, y en ese momento pues se revisan los paraclínicos, que incluyen unas bandas oligoclonales positivas y unos anticuerpos de superficie neuronal que son positivos, con positividad para anticuerpos anti-NMDA contra el receptor tipo NMDA. Entonces, en ese momento, ese día, se decide hospitalizar al paciente y se inicia tratamiento con pulsos de metilprednisolona, que se dejan 1 gramo día por 5 días. El paciente pesa 50,7 kilogramos, entonces se maneja con las dosis máximas. Durante los pulsos, incluso el paciente empieza a mostrar una mejoría progresiva del cuadro neuropsiquiátrico, que permite suspender el clobazam, que en ese momento realmente se suspendió porque existía una situación de desabastecimiento que no permitía mantener el medicamento de forma ambulatoria, aunque en la hospitalización sí estaba disponible. Se suspende la sertralina y se hace una disminución de la dosis de olanzapina, y el paciente durante la hospitalización se documenta una neumonía complicada con un derrame pleural, que es una complicación que aparece durante la hospitalización, pero que es tratada sin ningún problema. Y
en abril de 2024, entonces se decide hacer también una resonancia de abdomen y pelvis, que es normal, y se deciden hacer marcadores tumorales que son negativos, alfa-fetoproteína y gonadotropina coriónica humana. Estos son los reportes que en ese momento se recibieron por consulta externa y por los que se reingresó el paciente. Entonces tenemos las bandas oligoclonales que se hicieron por isoelectroenfoque y que mostraban en el líquido del paciente dos bandas en región gamma, y en el paciente del suero del paciente, en el suero del paciente, se observaban cuatro bandas en la región gamma. Entonces son unas bandas oligoclonales positivas con presencia de bandas oligoclonales a nivel de suero. Eh, entonces, pues se clasifican como anormales o positivas. Y el estudio de inmunohistoquímica inicial para los anticuerpos de superficie neuronal fue positivo, y se confirmó la presencia de los anticuerpos anti-NMDA por técnica de CBA, que también fueron positivos. Esto es un panel que tenemos en OMI, es el que usualmente hacemos a los pacientes con encefalitis autoinmune, que incluye inicialmente el tamizaje para anticuerpos de superficie neuronal por inmunohistoquímica en cerebro de ratón y posteriormente, en cerebro de rata, y posteriormente, cuando la inmunohistoquímica es positiva y sugestiva de la presencia de esos anticuerpos, se hace la confirmación de cuáles anticuerpos son los que están presentes mediante la prueba de ensayo basado en células. Entonces, esto nos permite tener pues como un tamizaje en general para las diferentes, los diferentes anticuerpos de superficie neuronal, y pues nos incluye todos los anticuerpos de superficie neuronal. Esto se procesa en Barcelona. Nuevamente, el paciente entonces se da egreso, mejoró de su cuadro clínico, y el 5 de julio de este año, de 2024, hace poco asistió a consulta externa nuevamente, no ha tenido nuevas crisis epilépticas, tiene una mejoría en su comportamiento, persisten algunos síntomas que tienen que ver con un trastorno de ansiedad del paciente, pero el paciente ya es independiente en autocuidado, se resolvieron todos los problemas que se habían reportado de sueño, y pues se está planteando el reingreso al colegio. Entonces, nos parecía importante realizar eh, o dar a conocer este caso por una situación, y es que en este paciente específicamente se dio egreso al paciente antes de tener por lo menos un tamizaje inicial completo de encefalitis autoinmune, y eso retrasó el tratamiento prácticamente un mes. Y en estas enfermedades, específicamente en encefalitis autoinmune, el tratamiento temprano puede tener un impacto muy importante sobre el pronóstico funcional del paciente. Entonces, es importante resaltar que dentro del tamizaje de estas enfermedades, existen unos criterios para poder clasificar al paciente, y que si la sospecha diagnóstica es alta, no se debería, o pues existe la sospecha diagnóstica en realidad, únicamente con el hecho de existir la sospecha diagnóstica no se debería dar egreso al paciente sin que haya unos estudios que permitan por lo menos descartar de forma razonable que no exista esta enfermedad. Como preguntas orientadoras planteamos estas cuatro. ¿Cuándo sospechar una encefalitis autoinmune? ¿Cuándo es seguro descartar el diagnóstico de una encefalitis autoinmune? ¿Cuál es el tratamiento de una encefalitis autoinmune? ¿Y por qué realizar resonancias de tórax, abdomen y pelvis en un paciente con encefalitis autoinmune? Eh, Vamos a hacer una revisión pequeña de lo que son las encefalitis autoinmunes y de cuáles son los planteamientos desde el punto de vista de diagnóstico y tratamiento y seguimiento que se deben plantear con estos pacientes. Entonces, vamos a empezar por decir que las encefalitis autoinmunes son enfermedades autoinmunes que comprometen el sistema nervioso central y periférico, hacen parte de ese grupo de enfermedades autoinmunes. Dentro de las enfermedades autoinmunes del sistema nervioso central específicamente existen dos grandes grupos: los síndromes desmielinantes adquiridos y las encefalitis autoinmunes. Y en las últimas 4 décadas, especialmente en las últimas dos, han existido grandes avances en el estudio y en el tratamiento de estas enfermedades como grupo. Históricamente sabemos que la primera o las primeras descripciones de lo que puede ser una encefalitis autoinmune existieron alrededor de 1918 a 1923, cuando existió la epidemia de influenza, y en ese momento se describe una cosa que se llama encefalitis de von Economy. Por las características de los pacientes descritas, en general sabemos que es muy probable que esos pacientes estuvieran cursando con una encefalitis autoinmune, y que todos los síntomas que tenían
correspondían a este tipo de patología. Posteriormente, hasta 1990, realmente volvemos a tener avances en cuanto a encefalitis autoinmune cuando se empiezan a describir los anticuerpos inicialmente intraneuronales asociados a encefalitis autoinmunes, principalmente para neoplásicas. Hacia los años 2000 empezamos a ver empezamos a ver la descripción de anticuerpos ya de superficie neuronal. Siguen apareciendo anticuerpos intraneuronales como el MA, pero empiezan a aparecer anticuerpos, otros anticuerpos importantes, y el principal es el anticuerpo antirreceptor tipo NMDA y posteriormente el anticuerpo antirreceptor tipo AMPA. Estos anticuerpos, cuando aparecen, son asociados inicialmente, especialmente el NMDA, a tumor ovárico. En mujeres con tumor ovárico se describen inicialmente estos anticuerpos y posteriormente nos empezamos a dar cuenta que hay muchos pacientes que se comportan clínicamente de la misma forma y que no tenían un diagnóstico específico y que pueden ser positivos para estos anticuerpos. Y posteriormente en 2010 en la década del 2010 empieza el gran auge de los anticuerpos y cuando se empiezan a describir estos anticuerpos, entonces empiezan a aparecer los anticuerpos canal de potasio voltaje dependientes, específicamente el LGI1 y el Casper2, que son anticuerpos que pueden producir encefalitis autoinmune. Empiezan a aparecer también los anticuerpos anti-GABA, los anticuerpos antidopamina y recientemente los anticuerpos anti-MOG y el anticuerpo antiproteína ácida fibrilar guial, que son anticuerpos que han aparecido recientemente y que, digamos que además de estar asociados a encefalitis autoinmune, también pueden tener otros fenotipos específicos. Y esto hago esta aclaración porque en general tendemos a ver las enfermedades autoinmunes del sistema nervioso central como dos entidades diferentes, entonces las dividimos en encefalitis autoinmunes y enfermedades desmielinizantes. Y entonces en enfermedades desmielinizantes tenemos que la esclerosis múltiple, la neuritis óptica, los síndromes clínicos aislados, el MUGAD, el ADEM, el espectro neuromielitis óptica, y en encefalitis autoinmune clasificamos ahí la anti-NMDA, la anti-GAD, la antiproteína ácida fibrilar guial, el síndrome Opsoclonus Mioclonus ataxia. Pero esta clasificación en realidad pues es un poco más dinámica de lo que se alcanza a ver con esta clasificación en dos grupos. Realmente si nos ponemos a mirar, es posible que muchas de estas enfermedades se solapen, incluyendo por ejemplo MOGAD y ADEM, que tienen unas características que podríamos llamar encefalíticas, además de las encefalitis autoinmunes clásicas que conocemos. Entonces, digamos que hay que ser un poco más flexibles con esa clasificación porque estas enfermedades autoinmunes en general se comportan de diversas formas y es posible que tengan pues un solapamiento importante. En cuanto a la epidemiología, hay que tener en cuenta que son enfermedades que son igual de frecuentes que otras enfermedades inflamatorias o infecciosas del sistema nervioso central. Algunos estudios hechos en unidad de cuidados intensivos en Países Bajos muestran que el 19%, que las encefalitis autoinmunes constituyen el 19% de las causas de encefalitis en niños. Casi el 20% de los pacientes que ellos tienen una encefalitis autoinmune cuando el diagnóstico es encefalitis de entrada. El 17,9% fue bacteriana en ese estudio y el 59,7% es la viral. Vemos que la encefalitis predominante para ellos es la encefalitis viral, pero que después de la viral, justo después viene la encefalitis autoinmune y después de la encefalitis autoinmune aparece la encefalitis bacteriana o la meningoencefalitis bacteriana. Estos resultados fueron, digamos, establecidos con estudios moleculares. Y estudios específicamente de la Red Colombiana de Encefalitis, un estudio publicado en 2022, nos muestra que además de ser una entidad relativamente frecuente en niños, tiene una variación importante con la edad. Entonces sabemos que en general las encefalitis autoinmunes son muy raras en niños pequeños. Por debajo de los 12 meses ellos describen un 1,4%, entre los 12 y los 59 meses describen un 2,8%, y es a partir de los 60 meses, es decir, de los 5 años, que ellos describen que empiezan a ser pues una proporción importante de los casos de encefalitis que ellos encontraron, que alcanza un 11,5%. Entonces, como podemos ver, de acuerdo con esta epidemiología, realmente sabemos que las encefalitis autoinmunes, si agrupamos todas las encefalitis autoinmunes van a ser una causa importante de estas enfermedades. Y y la sospecha clínica tiene que existir siempre que existan pacientes que estamos tratando con encefalitis, especialmente si no tenemos pues un aislamiento microbiológico, ¿no?
¿Cómo se sospechan las encefalitis? Pues las encefalitis corresponden a cuadros agudos o subagudos que pueden o no estar acompañados de fiebre, y esto es un dato importante porque usualmente decimos, bueno, como tiene fiebre, entonces debe ser infeccioso, descartamos la autoinmune, y no están así. Realmente los pacientes con encefalitis autoinmune pueden tener fiebre dentro del cuadro. Las crisis epilépticas aparecen y usualmente son refractarias. Usualmente quiere decir que no siempre son refractarias, y además hay algunos movimientos anormales que pueden aparecer adicionalmente como córeas, distonías y otro tipo de movimientos anormales. En general, se presenta encefalopatía más como una alteración del contenido de la conciencia, es decir, en las áreas de comportamiento y cognición, que como una encefalopatía aguda con alteración del alertamiento. Hay trastornos del sueño asociados, incluyendo inversión del ciclo vigilia-sueño. Hay un deterioro neurológico progresivo usualmente, y puede o no estar acompañado de cefalea. Y la otra cosa es que puede ocurrir después de un cuadro infeccioso, especialmente después de infecciones por virus del herpes simple. Entonces, estos son como los parámetros para sospechar una encefalitis autoinmune. Usualmente suelen ser cuadros un poco más larvados que las encefalitis infecciosas, y siempre es importante pues tenerlas en mente cuando estamos tratando niños con cuadros de este tipo. Mm, Una de las cosas fundamentales cuando estamos haciendo o estamos sospechando una encefalitis autoinmune es que tenemos que descartar las patologías adicionales que pueden parecerse a una encefalitis autoinmune. Y eso incluye infecciones, intoxicaciones, eventos vasculares, enfermedades genéticas. Entonces, el abordaje diagnóstico tiene que ser muy completo y tiene que incluir pruebas para todas estas cosas. Tal vez las enfermedades genéticas son enfermedades que obviamente pues son difíciles de descartar en nuestro medio, pero desde el punto de vista clínico, pues hay muchos elementos que podemos utilizar para intentar descartar este tipo de enfermedades. Y este paso de descartar otras patologías, de descartar diagnósticos diferenciales, debe estar basado tanto en criterios clínicos como en criterios paraclínicos. Se debe hacer una punción lumbar necesariamente, se debe hacer una neuroimagen y se deben medir los anticuerpos específicos, idealmente en líquido cefalorraquídeo y suero, aunque en algunas oportunidades y por temas de costos, bueno, de auditoría y demás, usualmente pues es posible tomar algunos en suero y otros en líquido cefalorraquídeo. Ya veremos que algunos anticuerpos tienen, digamos, indicaciones específicas de los líquidos en los que deben ser tomados. Como esta es una enfermedad tan eh, difícil de diagnosticar, por decirlo de alguna manera, y representa realmente un reto diagnóstico, los criterios anteriores, que eran los criterios de 2012, digamos, eran muy laxos en algunos criterios para el diagnóstico de encefalitis autoinmune. Entonces, habían muchos niños que terminaban con ese diagnóstico, aunque realmente sabíamos que no lo tenían, simplemente porque llenaban unos criterios específicos que eran pues laxos, incluían, por ejemplo, la actividad epiléptica como un signo de neuroinflamación. Entonces, teniendo en cuenta esto, en 2020, el grupo de encefalitis autoinmune a nivel internacional propuso unos criterios específicos para el diagnóstico de encefalitis autoinmune en niños, y con base en los cuales se deben llevar los pacientes a tratamiento de acuerdo a lo que se pueda encontrar. ¿Cuáles son esos criterios que ellos propusieron? Pues criterios inicialmente clínicos. Entonces, esos criterios incluyen que los síntomas sean agudos o subagudos, es decir, que tengan una evolución que usualmente no exceda los 3 meses, con una evidencia clínica de disfunción neurológica que debe incluir dos o más de los siguientes: alteración del estado de conciencia o electroencefalograma normal. Hay que tener en cuenta aquí que el electroencefalograma se sacó de los criterios, digamos, que incluían neuroinflamación, y ahora entonces están incluidos dentro de los criterios más clínicos. Y eso, el electroencefalograma normal puede incluir lentificación o actividad epiléptica focal o generalizada, déficits neurológicos focales o dificultades cognitivas, movimientos anormales, y ellos son claros en que estos movimientos anormales excluyen los tics. Los tics no hacen parte de los movimientos que se deben tomar en cuenta para el diagnóstico de una encefalitis autoinmune, regresión aguda del neurodesarrollo, síntomas psiquiátricos y crisis epilépticas que no estén explicadas por otra causa. Es decir, los pacientes que ya venían con epilepsia de antes y que la epilepsia se descompensa, en principio no cumplen este criterio clínico. Entonces, para un diagnóstico clínico, digamos, de encefalitis autoinmune, debemos tener dos o más de estos criterios completos.
En cuanto a los criterios paraclínicos, ellos proponen dos grandes grupos. Entonces, una evidencia paraclínica de neuroinflamación, que ellos proponen que sea un líquido cefalorraquídeo con leucocitos mayor a 5 por milímetro cúbico, y o bandas oligoclonales positivas, es decir, las bandas oligoclonales positivas son un signo de neuroinflamación. ¿Listo? Entonces, todo paciente que tenga sospecha de encefalitis autoinmune debe tener una medición de bandas oligoclonales en líquido cefalorraquídeo. Normalmente estamos acostumbrados a tomarlos en enfermedades desmielinizantes, pero son útiles en todas las enfermedades neuroinflamatorias y en general nos van a hablar de inflamación crónica. Entonces, son un buen marcador de esa parte. Además, aparte de eso, podemos tener, si no tenemos cambios en líquido cefalorraquídeo o las bandas son negativas, cambios en la resonancia característicos de encefalitis también pueden presentarse, o una biopsia mostrando inflamación y excluyendo otras enfermedades. Entonces, digamos que hay algunos pacientes en los que existe tanta duda sobre si hay o no una encefalitis autoinmune, porque además las imágenes pueden parecerse a otra cosa, que es necesario llevarlos a biopsia, y la biopsia muestra inflamación, entonces ahí ya tenemos el diagnóstico de una encefalitis autoinmune. ¿Listo? Los anticuerpos específicos, entonces podemos tomar anticuerpos, como les decía, lo ideal es tomarlos en líquido cefalorraquídeo y en suero, los dos, pero usualmente por cuestiones de sensibilidad de costos podemos tomar los anticuerpos antisuperficie neuronal en líquido cefalorraquídeo y los anticuerpos intraneuronales en sangre y los anticuerpos anti pues también en sangre, ¿no? Eh, y eso también debe entenderse entonces que todo paciente con encefalitis autoinmune, especialmente si ese paciente tiene una lesión en la resonancia magnética, debe incluir dentro de los anticuerpos que se toman anticuerpos antimojo, porque es una causa de encefalitis autoinmune en niños, ¿listo? Con lesión. Si no hay lesión, realmente el rendimiento de los anticuerpos antimojo es bajo. Entonces, tenemos los anticuerpos que se han descrito en niños, anti-NMDA, el GAT65, el MOG. Estos tres son fundamentales porque son las encefalitis autoinmunes más frecuentes en niños. GAT65 y MOG se deben tomar en sangre, anti-NMDA se debe tomar en suero. Anti-dopamina, receptor 2 de dopamina, anti-GABA, anti-GABA A, E y anti-GABA B, antirreceptor de glicina y anti-receptor metabotrópico de glutamato tipo 5. Es importante tener en cuenta que estos son los anticuerpos que se han descrito alguna vez en las encefalitis autoinmunes en niños, pero los primeros tres, como les decía, pues son los más importantes porque son los más frecuentes. Entonces, idealmente deberíamos tener estos tres. Eh, en el mundo ideal deberíamos tener todos los anticuerpos de superficie neuronal en líquido cefalorraquídeo, incluyendo GABA A, GABA B, glicina y el receptor de glutamato metabotrópico tipo 5. ¿Listo? Y se debe tener en cuenta que dentro de los criterios paraclínicos o de los criterios clínicos no se debe tomar en cuenta la respuesta a la inmunoterapia. Es decir, que un paciente mejore con corticoides no necesariamente implica que tiene una patología inmunomediada, que tiene una patología autoinmune. Eso es especialmente cierto en epilepsia, porque nosotros sabemos que los corticoides mejoran muchos aspectos de la epilepsia, incluyendo el control de crisis, incluyendo los síntomas asociados a la epilepsia. Entonces, el simple hecho de responder a inmunoterapia no necesariamente implica que vayamos a tener un diagnóstico de encefalitis autoinmune. Y pues esto también, digamos, para recordarles que realmente hay muy pocas cosas que no mejoren con corticoides. Realmente todo mejora con corticoides. Desde ese punto de vista, si ponemos corticoides a cualquier enfermedad, seguramente vamos a ver una respuesta. Pero en general tenemos que tener cuidado con no incluir esto dentro de los criterios que estamos usando para el diagnóstico de encefalitis autoinmunes en niños. ¿Qué cambios podemos ver característicos en encefalitis autoinmune? Una resonancia que es normal en la mitad de los pacientes, es decir, en la mitad de los pacientes pediátricos no vamos a tener ninguna alteración en la resonancia cuando la tomamos. Usualmente hay inflamación. Cuando encontramos algo, encontramos una inflamación relativamente pues, bilateral y relativamente simétrica con un compromiso predominante del sistema límbico que puede incluir el hipocampo, el cíngulo o la ínsula. Menos frecuentemente vamos a encontrar compromiso del lóbulo frontal y temporal. Podemos encontrar realce meningio, podemos
podemos encontrar restricción cortical y podemos encontrar lesiones desmielinizantes extensas, pero estas características, estas tres, realce meningio, restricción cortical y lesiones desmielinizantes asociadas a los hallazgos sobre corteza que nos indican una encefalitis autoinmune son raros y en general nos deben hacer pensar en una etiología más allá de una encefalitis por anticuerpos de superficie neuronal. Probablemente existen otros anticuerpos que pueden explicar mejor esto, como por ejemplo los anticuerpos anti-MOG. Y se ha descrito también la coexistencia de anticuerpos de superficie neuronal como el receptor tipo NMDA y anticuerpos anti-MOG. Y pues la inflamación cortical, específicamente en la resonancia, se va a relacionar con la presencia de crisis epilépticas refractarias. Entonces eso es lo que podemos encontrar en la resonancia. Aquí vemos algunos ejemplos. Entonces aquí podemos ver que hay una zona de inflamación a nivel del lóbulo temporal bilateral en general y que compromete también parte del hipotálamo. Y adicionalmente, acá podemos ver una inflamación mucho más extensa que incluso compromete la ínsula y que pues hay inflamación de toda la región mesial también del lóbulo temporal. Entonces, ¿cómo se hace la clasificación diagnóstica ya cuando tenemos estos criterios? Entonces, la podemos clasificar como una posible encefalitis autoinmune si solamente tiene criterios clínicos. Es decir, esos dos o más que hablábamos de los criterios clínicos, si solamente están esos criterios, hablamos de una posible encefalitis autoinmune. Ellos proponen que la posible encefalitis autoinmune no debería ser llevada a tratamiento con inmunoterapia. ¿Listo? La probable encefalitis autoinmune, en la que tenemos criterios clínicos y criterios de neuroinflamación, es decir, tenemos una resonancia que nos muestra inflamación, o tenemos un líquido cefalorraquídeo con pleocitosis, o tenemos unas bandas oligoclonales positivas en líquido, o tenemos una biopsia positiva que nos muestra inflamación. En ese paciente que cumple ese criterio de neuroinflamación y los criterios clínicos, hablamos de probable encefalitis autoinmune. Y hablamos de una encefalitis autoinmune confirmada definitiva cuando ya tenemos la detección de un anticuerpo asociado a esa encefalitis autoinmune. Sabemos que existen las encefalitis autoinmunes seronegativas, entonces muchos pacientes van a quedar clasificados como una probable encefalitis autoinmune, pero lo ideal sería poder detectar ese anticuerpo que está relacionado con los síntomas del paciente. Entonces, se deben tomar todos los anticuerpos, se deben idealmente tomar paneles de anticuerpos de superficie neuronal y paneles de anticuerpos intracelulares intraneuronales, y pues esto nos ayudaría a llegar al diagnóstico final de encefalitis. Finalmente, en cuanto a tratamiento, como les decía, planteado para la probable encefalitis autoinmune y la encefalitis autoinmune definitiva, se plantea en tres líneas. La primera línea que se debe ofrecer a todos los pacientes, a menos que el cuadro haya resuelto y ellos hayan llegado solos a su estado basal, que eso puede ocurrir, e incluso pues creemos que fue parte de lo que ocurrió con este paciente dentro de la fluctuación de su cuadro. Se debe ofrecer lo más pronto posible si existe la sospecha y se han descartado diagnósticos alternativos, y se debe considerar otra primera línea, es decir, hay varias primeras líneas y se debe considerar una segunda primera línea después de una semana de haber recibido la primera sin mejoría. Esa es la otra, digamos, cosa que tenemos que tener en cuenta. En general, la inmunoterapia no tiene un efecto inmediato. La metilprednisolona tiene un efecto antiinflamatorio que nos va a ayudar a ver efectos mucho más rápido que otras formas de terapia, pero en general no podemos esperar una respuesta inmediata de hoy le pongo los puntos y mañana tiene que estar mejorando, porque no funciona tan así dentro de la fisiopatología de la enfermedad. La metilprednisolona siempre debe estar en el tratamiento de estos pacientes, y esta metilprednisolona en cuadros graves, en cuadros que sean muy severos, que tengan una escala de ranking por encima de 3, se recomienda que estén acompañados de inmunoglobulina o de plasmaféresis, cualquiera de las dos. Y debe ser O, porque la inmunoglobulina y la plasmaféresis pues no pueden ir juntas por los problemas que sabemos que va a conllevar una plasmaféresis en la que vamos a sacar la inmunoglobulina que acabamos de poner, ¿cierto? Y si el paciente después de esto no ha mejorado a la semana, entonces ahí podemos considerar otra línea de tratamiento, otra primera línea de tratamiento. Y después de esta segunda, primera línea, pues, de tratamiento, tenemos que considerar la segunda línea. Si no hay mejoría 2 semanas después del inicio de la primera línea, es decir, tenemos que darle 2 semanas a la primera línea para saber si hay o no una respuesta adecuada, entonces podemos
utilizar una segunda línea. La segunda línea puede ser pueden tener varios medicamentos, específicamente dos que son el rituximab y la ciclofosfamida, que son los medicamentos más descritos, que recomiendan las guías de NMDA en niños, de encefalitis anti-NMDA en niños. Que se utilice rituximab de forma preferente y si no está disponible podemos utilizar ciclofosfamida. ¿Listo? Y el tocilizumab si hay falla de la segunda línea 1 a 3 meses después de iniciada. Es decir, iniciamos el rituximab, esperamos 1 a 3 meses para evaluar la respuesta al rituximab y si no hay respuesta al rituximab podemos pensar en una tercera línea, por decirlo de alguna forma, que sería tocilizumab y es lo que se recomienda actualmente en encefalitis autoinmune contra receptores tipo NMDA. ¿Listo? ¿Cuál debe ser la duración de la inmunoterapia? Pues eso depende de la respuesta inicial a la inmunoterapia. Entonces, en buenos respondedores, usualmente que se definen como que tienen una buena respuesta a la inmunoterapia con respuesta en semanas, con ganancias significativas a los 2 meses y retorno a una función usual a los 3 meses. En general, debemos mantenerla 3 a 6 meses. Es el tiempo, digamos, que usualmente se utiliza en estos pacientes. En respondedores promedio, que son esos pacientes que tienen una pobre respuesta durante las primeras semanas del tratamiento, pero después durante el segundo y el tercer mes empiezan a ganar. Entonces, usualmente lo mantenemos entre 2, 6 y 12 meses. Estos pacientes usualmente después de los 6 meses empiezan a retornar a su estado neurológico y la mejoría es gradual. Y en los malos respondedores son esos pacientes que tuvimos que avanzar en la inmunoterapia y que en general han tenido un pobre avance hacia los 3 meses de inicio de la inmunoterapia y que persisten con necesidad de asistencia. En esos pacientes se recomienda mantener la inmunoterapia entre 12 y 24 meses. Como vemos, realmente eh, el parámetro de evaluación es cómo está funcionando el paciente a los 3 meses. Si a los 3 meses tenemos un paciente completamente funcional, se va a clasificar como buen respondedor, entonces vamos a dejar la terapia 3 a 6 meses. Si el paciente a los 3 meses tiene una funcionalidad regular, pero ha avanzado dentro de su estado neurológico y va avanzando, aunque sea lento, pero de forma progresiva, lo clasificamos como respondedor promedio y son 6 a 12 meses de tratamiento. Y si a los 3 meses tenemos un paciente que no ha mejorado significativamente en su estado funcional, lo clasificamos como mal respondedor y debemos llevar la inmunoterapia entre 12 y 24 meses. Dentro de la evaluación de estos pacientes, una vez identificada la encefalitis y especialmente la encefalitis anti-NMDA, antirreceptor tipo NMDA, es importante hacer una búsqueda de tumores porque ya vimos que la descripción inicial fue hecha con base en tumores, en pacientes con tumores de ovario, en pacientes mujeres con tumores de ovario que tenían estos síntomas neuropsiquiátricos. ¿Qué se recomienda? Hacer un ultrasonido o idealmente una resonancia magnética abdominopélvica, que fue lo que se hizo en este paciente. Se recomienda medir catecolaminas en orina, especialmente en pacientes menores de 5 años, porque puede existir pues, el neuroblastoma. En los pacientes prepuberales únicamente se recomienda hacer este tamizaje en el momento del diagnóstico y en los pospuberales se recomienda hacer este tamizaje anual por 2 años. Y en pacientes sin una mejoría completa, se recomienda hacer este tamizaje anual hasta por 5 años en búsqueda de tumores que posiblemente puedan ser silentes. En cuanto al tratamiento, tenemos entonces que la metilprednisolona pues es el tratamiento de elección de primera línea. Aquí tenemos todas las primeras líneas que se pueden utilizar. En general, digamos para resaltar, aquí están descritas las dosis y cómo se deben utilizar, pero para resaltar, se puede utilizar metilprednisolona IV de forma mensual para mantener la inmunosupresión con corticoides. Esto tiene una ventaja especial y es que se va a evitar la mayoría de efectos adversos que tenemos con el corticoide oral. La prednisolona oral todos sabemos que tiene muchos efectos adversos y el uso de prednisolona, de metilprednisolona de pulsos mensuales nos ayuda a evitar esos efectos adversos y a mantener la inmunosupresión. Entonces, es una de las alternativas, está escrita en la guía de tratamiento para encefalitis autoinmune en niños. La prednisolona oral también la podemos utilizar, que todos sabemos que pues, se puede utilizar de forma prolongada y hacer un descenso progresivo después de la primera semana. La dexametasona también se puede utilizar, específicamente aquí estamos hablando de dexametasona oral. Eh, la plasmaféresis lo que se recomienda es que sean entre 5 y 7 sesiones. No hay una evidencia que sugiera que más sesiones de plasmaféresis van a llevar a mayor beneficio.
E incluso algunos autores son más conservadores y dicen que después de 5 sesiones realmente no vamos a ver ningún beneficio adicional de la plasmaféresis. Y lo que sí es claro es que se debe hacer un recambio que esté entre 1 y 2 veces el volumen sanguíneo. Y la inmunoglobulina intravenosa, que se puede también poner en el momento agudo. En el momento agudo se recomienda ponerla entre 2 a 5 días, pero también se puede utilizar como terapia de mantenimiento. Y cuando se utiliza como terapia de mantenimiento, la dosis es de 1 a 2 gramos por kilo y que se pueden pasar en 1 a 2 días de forma mensual. ¿Listo? Finalmente, para la parte de tratamiento inmunosupresor crónico, segunda línea, pues tenemos el rituximab, que hay varios esquemas de aplicación de rituximab. Entonces podemos utilizar dosis fijas de 500 miligramos en pacientes menores de 40 kilogramos o 1000 miligramos en pacientes mayores de 40 kilogramos en 2 dosis separadas por 2 semanas. Podemos utilizar 375 a 750 miligramos por metro cuadrado, máximo 1 gramo en 2 dosis separadas por 2 semanas. Estos esquemas realmente han sido descritos recientemente y lo que se ha visto es que logran la misma eficacia que lográbamos con el tratamiento con rituximab con 375 miligramos por metro cuadrado semanal por 4 semanas. O sea, es decir, estas 2 dosis que tenemos de rituximab arriba logran el mismo efecto que las 4 dosis de 375. Entonces, idealmente deberíamos utilizar las 2 dosis separadas por 2 semanas, dado que pues eso va a reducir la cantidad de medicamento que requiere el paciente y pues la necesidad de hospitalización del paciente. Y el mantenimiento se debe hacer con vigilancia de la repoblación de CD19 o cada 6 meses. No es que la recomendación en general es hacerlo cada 6 meses, pero siendo juiciosos deberíamos vigilar la repoblación de CD19, de linfocitos B, y en el momento en el que se estén acercando a 1%, hacer un retratamiento con una nueva dosis, una nueva única dosis de rituximab. Ahí no se vuelve a hacer una inducción, sino que simplemente se aplica otra dosis de rituximab y así se hace cada vez que el paciente lo requiera. ¿Por qué se recomienda hacer el seguimiento de los CD19? Porque hay pacientes que son respondedores, digamos, parciales a rituximab, entonces empiezan a hacer repoblaciones muy rápidas, cerca de los 3 meses necesitan incluso otra dosis de rituximab, y hay pacientes que incluso pueden aguantar hasta 9 meses antes de necesitar otra dosis de rituximab. Entonces, por eso se plantea hacer el seguimiento con la repoblación de CD19. En cuanto a la ciclofosfamida, pues ahí está la dosis. En general, lo que se recomienda es poner dosis mensuales por hasta 6 meses. Es el tratamiento recomendado. Micofenolato podemos utilizar también. Y el tocilizumab, que es esa, digamos, segunda línea que utilizamos cuando ya han fallado otras segundas líneas, que podemos utilizar también de forma mensual por 6 meses. Y pues digamos que se puede mantener lo que sea necesario teniendo en cuenta el estado clínico del paciente y las recomendaciones anteriores. En cuanto al pronóstico, estos pacientes requieren pues en seguimientos de 12 a 24 meses se ha visto que en general logran en una proporción importante, 49% recuperación completa, y en el 59% logran una recuperación incompleta, que en ese momento, en ese estudio se describió como una escala modificada de ranking mayor o igual a 1. El principal factor predictor es el inicio temprano del tratamiento. Y eso se vio en la población en la que la mediana de inicio de tratamiento en los pacientes que tenían una respuesta completa era de 15 días con un rango intercuartil de 7 a 21 versus una mediana de 21 días con un rango intercuartil entre 15 y 40 días para el inicio del tratamiento en pacientes que no tenían una recuperación completa. Entonces es importantísimo tener en cuenta esto y es una de las cosas que queríamos resaltar del caso. El caso, aunque nos fue bien con el paciente, aunque realmente el paciente en este momento se encuentra bien y la recuperación fue completa, en este momento el paciente no tiene eh, una escala funcional, tiene un ranking de 0. eh, Se retrasó el tratamiento por no esperar un tiempo en hospitalización a que salieran por lo menos las bandas clonales que nos hubieran dicho, vea, la probabilidad de que este paciente tenga encefalitis autoinmune es alta, ya la habíamos sospechado, se clasifica como una probable, requiere tratamiento, le ponemos tratamiento y probablemente mejoramos un poco su pronóstico.
Se describen recaídas en hasta el 15% de los pacientes y los pacientes menores de 3 años tienen peor pronóstico. Esto seguramente es porque en general las encefalitis autoinmunes en menores de 3 años suelen estar asociadas a infecciones del sistema nervioso central, especialmente por herpes. Es muy raro encontrar una enfermedad autoinmune primaria por debajo de los 5 años. Entonces, es muy probable que haya desencadenantes que además pues lesionen el sistema nervioso central. ¿Listo? Entonces, en cuanto a las preguntas que nos habíamos planteado, ¿cuándo sospecharon encefalitis autoinmune? Pues en esos cuadros subagudos con unos síntomas, digamos, psiquiátricos y crisis epilépticas, movimientos anormales, alteraciones del sueño. En esos pacientes deberíamos sospechar una encefalitis autoinmune, especialmente pues con un inicio subagudo que sea en los últimos 3 meses. ¿Cuándo es seguro descartar el diagnóstico de encefalitis autoinmune? Pues esta es la pregunta que nos planteamos con nuestro paciente, ¿cierto? ¿Cuándo hubiera sido posible de pronto darle salida diciendo es poco probable que tengamos una encefalitis autoinmune? Probablemente cuando tengamos por lo menos los estudios iniciales de neuroinflamación, es decir, ya tenemos una resonancia normal, tenemos un líquido normal y tenemos unas bandas cerebrales normales, podemos decir de forma razonable que es poco probable que exista una encefalitis autoinmune y podemos estar un poco más tranquilos. No vamos a estar completamente seguros hasta que salgan los anticuerpos negativos, pero sí es necesario por lo menos completar ese primer paso en todos los pacientes que tengamos sospecha de encefalitis autoinmune. ¿Cuál es el tratamiento de la encefalitis? Pues se describió ampliamente el tratamiento. En general, pues existen medicamentos de primera y de segunda línea. Se deben utilizar de forma adecuada y se les debe dar tiempo de actuar. No son medicamentos que actúen rápidamente. No podemos esperar que en la tercera plasmaferesis el paciente empiece a tener una recuperación importante porque eso no va a pasar. No funciona así la enfermedad. ¿Y por qué realizar resonancias de abdomen y pelvis? Pues porque en este paciente específicamente se tenía que hacer el tamizaje de tumores, ¿cierto? Y debe hacerse en todos los pacientes, especialmente en encefalitis antienemiada. Eso era lo que les queríamos contar. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Juan, por la presentación de este caso. eh, Muy ilustrativo y estamos pendientes de las preguntas del auditorio. Norma me pregunta Juan, ¿cuál es el rendimiento de los anti-NMDA receptor en sangre versus en líquido cefalorraquídeo? Pues en realidad el rendimiento sí es mayor en líquido cefalorraquídeo. La sensibilidad en general es de más del 90% en líquido cefalorraquídeo y en sangre no llega al 60%. Entonces, por eso se recomienda siempre hacer el tamizaje en sangre, perdón, en líquido cefalorraquídeo cuando hablamos de anticuerpos de superficie neuronal. Pero en el caso de los anticuerpos antígenos de intracelulares, intraneuronales, esos sí es preferible tomarlos en sangre inicialmente, aunque deberíamos tomarlos siempre en los dos líquidos. Esa es la recomendación, digamos, de la literatura, que siempre sean tomados en los dos. Eh, no veo más preguntas por ahora. Si tienen alguna pregunta adicional, pueden levantar la mano o pueden escribirla en el chat. Nos pregunta también Norma, ¿cuál es su experiencia con bortezomib? El bortezomib es un medicamento que ha sido recientemente descrito en encefalitis autoinmune. Realmente nosotros no tenemos experiencia con ese medicamento. Es muy raro que nosotros tengamos una encefalitis autoinmune que llegue a ser tan refractaria que tengamos que pasar de rituximab eh, a bortezomib. Incluso, digamos que nosotros usualmente cuando tenemos encefalitis autoinmune refractaria lo que hacemos es poner el rituximab y la ciclofosfamida antes de considerar otros tratamientos, principalmente por cuestiones de autorización y cuestiones administrativas, digamos, con las EPS. No tenemos experiencia con la administración de ese medicamento. Es una recomendación reciente de las guías de adultos utilizar este medicamento como una
segunda línea, es decir, una tercera línea después del tratamiento con rituximab, si no es lo suficientemente efectivo, pero no tenemos nosotros experiencia con ese medicamento, la verdad. Muy bien. Bueno, no veo preguntas adicionales ni manos levantadas, entonces creo que podemos terminar la sesión agradeciéndole a Juan David y a los asistentes por la asistencia a esta reunión. Nos veríamos el próximo mes en el próximo coloquio. Muchas gracias a todos. Gracias a todos.